Bueno, buenas tardes. Nos toca presentar una mesa de actualización en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Estará a cargo del doctor Héctor Chiparelli, médico microbiólogo virólogo, jefe de la unidad de virología del Laboratorio de Salud Pública y ex profesor agregado del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Héctor, muchas gracias. Gracias, Inés. Gracias a los organizadores por la invitación y casualmente además en pleno incremento de algo que venía lentamente dominado y aparentemente dominado, pero yo siempre recuerdo lo que el profesor Soma decía, lo más difícil de las enfermedades infecciosas es el tratar, y en relación sobre todo a otras infecciones, pero acá obviamente es parte también, le cabe a esto también, la conducta humana, la conducta de la sociedad, digamos, las acciones o inacciones que tomamos, ¿no? ¿Verdad? Bien, tema complejo, espero que sea bastante claro. No es tan bien como esto también lleva a mantener una incertidumbre, aunque hay algunas certezas en esto, y lleva también a una dinámica en el diagnóstico concretamente de esta enfermedad infecciosa, porque, como todos, venimos conociendo a la gente desde el inicio, se viene vigilando, se viene conociendo obviamente el comportamiento en la población, no solamente en la población humana, sino también en otras especies animales, como habrán visto en la prensa y en las publicaciones. Por lo tanto, sí, prácticamente es un desafío constante manejar la epidemia, manejar el comportamiento de todos nosotros y a su vez también, y en relación a eso, el diagnóstico. Y por eso es que bueno, estamos frente a un virus emergente, a una enfermedad infecciosa emergente, porque por más de que, obviamente, por la vía de transmisión y por la puerta de entrada, el aparato respiratorio, sin duda, lo catalogamos como un virus respiratorio y porque tiene un efecto en los casos más graves, en infecciones bajas sobre el parénquima pulmonar, es una enfermedad justamente por asociación con otras presentaciones clínicas que no han sido marcadas en otras infecciones respiratorias virales. Esto es una enfermedad también infecciosa emergente. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para eso vamos a transitar brevemente un camino de conocimiento en relación a lo que es el COVID, ¿no, verdad? Eso, el COVID o la COVID, porque es la enfermedad por coronavirus 2019, donde el año y dónde fue descrita por primera vez. La causa un virus llamado SARS-CoV-2. Es un virus que está dentro de la familia coronavirus y tiene justamente de las características
que le dan justamente el nombre, las espículas, que la ven ahí en esa microfotografía electrónica y en ese modelo, en ese dibujo modelado. Esas espículas, esas espículas, ahí, ¿dónde está? Acá. Me parece que ahí. Esas espículas son muy importantes porque son las que se adhieren a receptores específicos en el epitelio, en células del aparato respiratorio, y son las que el virus se va a unir a la membrana citoplásmica de las células y va a ser integrado a esa célula y por lo tanto va a causar el daño, ¿no? ¿Verdad? El efecto citopático. Sabemos de que se propagó de un animal a una persona y que obviamente a partir de ahí, con una adaptación de por medio, seguramente algún huésped intermediario haya estado, en fin, digo, todo un poco la historia muy reciente, ¿no? Y estamos hablando de apenas 9 meses, se propaga de persona a persona, ¿no? Se propagó y se sigue propagando y se seguirá propagando de persona a persona. Es complejo en el rastreo porque estamos frente a una enfermedad, como dije primero, infecciosa emergente, en donde la historia natural de la infección importa mucho, en donde se reconocen entre 1 y 14 días para que aparezcan los síntomas muy inespecíficos, fiebre, tos, astenia, seguramente ya lo deben haber revisado, síntomas no clásicos y que no hemos visto en otras afecciones infecciosas, o por lo menos no tan evidentemente como la anosmia y la geusia. También tenemos, y esto no escapa a las infecciones virales, también tenemos el estado de asintomático. Muchas infecciones virales producen estados asintomáticos también, o inclusive el otro extremo, ¿no? ¿Verdad? El distrés respiratorio, lo que son las infecciones graves con la tormenta de citoquinas, etc. Este virus viene afectando a la población mundial, a la salud mundial, y es esto lo que hoy asistimos, ¿no? ¿Verdad? Digo, estamos interactuando en forma diferente, yo hablando a 6 o 7 personas como mis antecesoras, pero generando un impacto social, económico, cultural, ambiental y ético. Recordemos de estos virus que están dentro de una amplia familia de virus ARN. Yo no sé cómo funciona este marcador. ¿Es el de arriba? Ahí me parece. Está dentro de una amplia familia de virus ARN, son virus zoonóticos por aquello de que obviamente se propagó de una especie animal al humano. Está muy extendido en el reino animal, dando enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Es decir, es probable que tengamos, obviamente, otro tipo de presentación sintomática. Además, tenemos que recordar por qué, porque, bueno, de principio tuvimos algunos inconvenientes con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay otros coronavirus humanos que nos infectan frecuentemente, ¿sí? Que son estos 4 coronavirus que están incluidos en los kits diagnósticos moleculares, pero que producen en general una enfermedad respiratoria superior y leve y que pueden entonces confundir, ya no, por suerte, pero pueden o confundieron en algún momento, y no es que haya una identificación inespecífica, pero confundieron con la circulación o por lo menos la infección en algunos casos del coronavirus del SARS-CoV-2. Sí
tenemos otro grupo que son los beta coronavirus, en donde tenemos el MERS, el SARS-CoV, el primero, ¿no, verdad?, del 2002, después en el 2012, y obviamente lo que nos ocupa este año desde principios de años es el SARS-CoV-2. Estos virus, otra de las cosas que tenemos que tener también presentes, que tienen un espectro clínico variable. Todo esto, desde el conocimiento del virus hasta el espectro clínico variable y la situación epidemiológica que hemos ido enfrentando día a día, van a condicionar el tipo de kit, el tipo de reactivos o el tipo de estudio que puedo llegar a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos, desde el punto de vista clínico, como ya dije, los asintomáticos, una gran proporción con una enfermedad respiratoria aguda leve, que no sabemos absolutamente nada si va a tener un patrón estacional. Esto empezó para nosotros, hemisferio sur, en marzo prácticamente, en el hemisferio norte y en las Américas también. Estamos terminando este 2020 y en breve empezando 2021, temporada estival, probablemente siga. Eso es ya una suerte de predicción, pero probablemente siga, y no sabemos qué va a pasar en el próximo periodo invernal. Y luego sí, obviamente, crítico las infecciones respiratorias agudas bajas, con gravedad también variable, pero que obviamente pueden en un porcentaje menor llevar a las secuelas o inclusive la muerte de los pacientes. Y como les dije, la situación junto con el conocimiento del virus, junto con el espectro clínico, más la situación epidemiológica, nos va a determinar qué tipo de tecnología tenemos que usar para poder hacer diagnósticos certeros, adecuados, sensibles y específicos. La historia natural de la infección nos habla de que desde el momento de la infección, en el tiempo cero, obviamente vamos a tener un periodo asintomático donde hay determinada multiplicación del virus en las células del aparato respiratorio, luego comienzan los síntomas que en general pueden llevar de 5, 6, 7 días, y durante todo ese periodo lo que vamos a tener presente es el ARN y el antígeno del virus SARS-CoV-2. A partir y ya adelanto, del 7º, 8º día, van a empezar a aparecer en general los anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2, primero la IgM y luego a partir del día aproximadamente día 10, día 14, y ahí también va a depender mucho de lo que es la sensibilidad de la técnica que se use, vamos a tener obviamente la elevación de anticuerpos IgG en respuesta a la infección, que todavía yo creo bastante prematuro definir si estos anticuerpos generados, es lo deseable, pero si estos anticuerpos generados luego de la infección natural van a ser duraderos y van a ser neutralizantes y nos van a permitir generar inmunidad frente a una reinfección. Otra de las variables muy importantes para tener éxito en el diagnóstico adecuado es el tipo de muestra clínica. El tipo de muestra clínica convencionalmente, clásicamente y de mejor rendimiento es el aspirado nasofaringio, es el hisopado nasofaringio y más aún los hisopos combinados, ¿no, verdad? Es decir, el hisopo nasofaringio y el hisopo faringio. Todo esto por el conocimiento que sí se ha adquirido durante este periodo de tiempo,
con una capacitación adecuada del personal técnico que hace las tomas de las muestras y teniendo en cuenta muy claramente las instrucciones de bioseguridad, sobre todo el uso del equipo de protección personal y además el quitarse el equipo de protección personal, que es justamente de las situaciones o de las acciones que más pueden generar riesgo para el operador. Como les decía, la recomendación es este tipo de muestra respiratoria, hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, al principio combinado. Es entendible que ahora, en este momento de gran aumento de la demanda, porque el aumento de casos y porque obviamente hay una mayor tasa de infección, se tome solamente uno y en general es el nasofaríngeo. Puede ser tomado también otro tipo de muestra, como las del tracto respiratorio inferior, esputo, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, pero siempre con un adecuado medio de transporte viral. ¿Por qué? Porque conserva adecuadamente la muestra clínica, conserva adecuadamente la viabilidad del virus y del genoma del virus, y porque además también acá vale la pena recordar, si bien adelanto un poco, ¿no?, lo que venía comentando la doctora Pires anteriormente, en este periodo, en este año de pandemia, en este año de circulación intensa de este coronavirus, no hubo prácticamente, diría yo, o por lo menos no detectable en las poblaciones centinelas, en los sitios centinelas en que el Ministerio de Salud tiene, no hubo circulación de virus influenza. Algunas, pero realmente aislados, virus respiratorio sincicial, algún parainfluenza, creo que algún adenovirus muy al principio, pero absolutamente nada de virus influenza. Por lo tanto, pero no sabemos tampoco, la incertidumbre también está en esto, cómo se va a suceder en los próximos periodos, inclusive en el próximo periodo estival. ¿Por qué? Porque el virus influenza ya está muy demostrado que también circula en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo. Y eso obviamente puede estar, puede quedar oculto si solamente pensamos en SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces ahí sí nos metemos en las pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas que las dividimos clásicamente en detección de virus o detección de respuesta inmune. La detección de virus puede ser a través siempre, ¿no?, de un, clásicamente digo, concepto microbiológico puro, método directo, en donde podemos detectar el ácido nucleico, en este caso el RNA viral, o podemos detectar alguno de sus componentes de la estructura del virus, como es el antígeno del virus. ¿A partir de dónde? De una muestra nasofaríngea, cualquiera de muestras del aparato respiratorio, cualquiera de las que estuve nombrando previamente, y a partir de ahí podemos entonces, por métodos moleculares, amplificación de un fragmento de un determinado gen o de varios genes, como vamos a ver después, y también a partir de estas muestras clínicas buscar antígenos, en general por pruebas rápidas, algo que está en estas últimas semanas y en las próximas seguramente también, nos va a tener muy ocupados, porque es posible llegar a usar estas pruebas antigénicas rápidas si
pasan los criterios de validación. Eso es bastante probable, ya han sido validadas internacionalmente, pero siempre se requiere la validación local, la validación nacional, que han mostrado una muy buena sensibilidad en personas, y ojo aquí, sintomáticas, con una sensibilidad similar, casi, pero no igual, a los métodos moleculares de amplificación con varios ciclados. Por otro lado, entonces yo le decía que en este algoritmo teníamos la respuesta inmune, en donde la buscamos a través de los anticuerpos específicos IgM y IgG, obviamente la muestra en sangre, y hay a esta altura no solamente pruebas serológicas rápidas, sino que también son rápidas, pruebas serológicas. Dentro de esto podemos poner las inmunocromatográficas y los ELISA o los inmunoensayos automatizados que tienen buena sensibilidad, buena especificidad, pero en determinadas condiciones y en determinado periodo. Como dice aquí, la alta sensibilidad de estas pruebas serológicas es a partir del 7º, 8º día, luego de iniciados los síntomas. Es decir, ya les adelanto, primer periodo agudo de una persona sintomática, ni la IgM ni obviamente mucho menos la IgG nos van a permitir hacer diagnóstico de enfermedad aguda o diagnóstico de contacto con un paciente positivo, un contacto estrecho de un paciente positivo. Entonces, metiéndonos un poco más profundamente en los desarrollos, en los tipos de diagnóstico. El diagnóstico por test molecular, hay varios sitios como conocimiento general, hay varios sitios de amplificación en ese genoma de ARN, en muchos ensayos de PCR. Por esos distintos sitios de amplificación están en esa espiga, ¿sí? en el genoma que tiene la información para la espiga, para esa espícula, que está sobre todo en la envoltura, por eso también le llamamos, por eso también el gen E de envoltura, pero también hay sitios transmembrana, helicasa o nucleocápside, es decir, varios sitios blancos para poder amplificar y tener un diagnóstico. Y además existen genes accesorios de especie, ¿sí? que van a identificar o que van a confirmar SARS-CoV-2. Y esos sitios están fundamentalmente en un fragmento de este gen, de la ARN polimerasa dependiente de ARN, en una hemaglutinina que el virus también tiene y en distintos sitios de lectura que se llaman ORF1A y ORF1B. Aquí, en este sector de la diapositiva, les traje justamente, esto es el genoma del virus de Wuhan, el diagrama obviamente del genoma, los sitios en donde les comentaba que se puede amplificar obviamente con muy buena sensibilidad y especificidad. Y esto proviene de estos primeros protocolos del grupo alemán de Corman y de Drosten en la Universidad de Charité. Trabajaron muchos años, inclusive desde el 2002, desde que apareció el SARS-CoV, el primero, inclusive obviamente con el MERS, y teniendo esa experiencia, el protocolo que
el Centro Nacional de Referencia y el Laboratorio de Virus Respiratorios del Ministerio de Salud, y por, obviamente, recomendación de Organización Mundial de la Salud y de OPS, elegimos tener para justamente amplificar y confirmar los diagnósticos y los primeros diagnósticos que se hicieron en nuestro laboratorio. ¿Qué puede pasarnos con estos diagnósticos? Podemos tener falsos negativos y podemos tener falsos positivos. Falsos negativos, ¿por qué? Porque puede haber una calidad insuficiente de muestra clínica, ¿sí? Esto viene de la mano de la diapositiva que mostré, digamos, una diapositiva que venimos usando hace años, pero que es tan vigente que se requiere estar siempre mirando y recordando dónde es el mejor sitio de obtención de una buena muestra clínica para tener una buena calidad de esa muestra. Podemos tener falsos negativos si recogemos una muestra en las primeras horas, ¿sí? Primeras horas me refiero junto con los primeros síntomas, que pueden ser muy inespecíficos, o podemos tener un falso negativo si hacemos la toma demasiado tarde. El transporte inadecuado, por eso recalqué al principio, un medio de transporte viral tiene que estar presente para justamente mantener la calidad de la muestra y no inclusive llegar a inhibir. Podemos tener un falso negativo por mutación o inhibición de la PCR. Por ahora esto no es la situación del coronavirus, del SARS-CoV-2 en el mundo. Se vigila, se hace lo que se llama la epidemiología molecular, pero debemos tener presente de que este es un virus ARN que puede, en la esencia de los genomas de ARN, pueden tener variaciones por su sistema de replicación. Y podemos tener falsos negativos cuando tenemos pacientes graves con alta sospecha, en donde las muestras nos dan, quizás por alguna de las razones previas, nos dan negativo, por lo que, y sobre todo de una muestra del aparato respiratorio superior, por lo que en esas situaciones amerita claramente tomar una muestra de la vía aérea baja, ¿sí? Ahora también podemos tener falsos positivos. ¿Por qué? Porque, como todo, en la vida y en la vida de médica y en la salud, podemos tener errores preanalíticos. Cuando hay decenas de miles de muestras, podemos tener errores de identificación, lo que se llaman errores preanalíticos. Podemos tener también el problema dentro del laboratorio, la contaminación intralaboratorio. No se olviden de que estamos hablando de la biología molecular, de técnicas de alta sensibilidad, en donde podemos llegar a detectar, podemos tener como límite de sensibilidad de 3 a 5 copias, por lo tanto podemos trasvasar de una muestra con una alta carga viral a una muestra negativa, una mínima traza de virus y de genoma y tener un falso positivo. Y luego, algo que sí también quizás puede estar un poco más presente, quizás no tanto ahora donde hay una mayor circulación o mayor tasa de infectados, la interpretación del valor umbral, que de aquí en más le vamos a llamar CT, sobre todo elevado, ¿sí? Uno pensaría, si tiene un valor elevado, eso me está hablando de que es un positivo alto. Pues es al revés. Los valores de CT elevados están hablando de, en general, y no es lo mismo, pero hay como una aproximación de valores de CT elevados a baja o muy baja carga viral, ¿sí? Por lo tanto, cuando los CT son más bien bajos,
es un número, son números, ese es el momento en que aparece el segundo ciclo exponencial de amplificación del genoma, en este caso del genoma viral. En general, un CT de 14, 16, 18, 20 es porque eso se asocia o tiene podemos interpretarlo como una alta carga viral. Utilidad. Es muy útil, es el diagnóstico confirmatorio, ¿sí? Es el diagnóstico de elección. Nos permite, obviamente, en este caso, amerita hacer seguimiento de casos específicos, porque perfectamente si hay sintomatología que se mantiene, si hay factores de riesgo y gravedad en ese paciente, debemos hacer seguimientos desde el punto de vista virológico. Pero atención, porque la PCR lo que detecta, y volvemos un poco al principio, es material genético. No detecta si el virus está viable o está infectante. Por lo tanto, y por eso además esto se asocia a las pautas o indicaciones que las autoridades sanitarias están dando en cuanto a levantar una cuarentena al día 10 o levantar una cuarentena en el caso de los asintomáticos y levantar una cuarentena en los sintomáticos al día 14. ¿Por qué? Porque se ha visto que podemos tener PCR positivas por hasta 28, 30, 40 días, pero no implica que ese individuo sea infectante, que el virus esté viable, que el virus sea capaz, porque pueden haber simplemente trazas de genoma viral, que es detectado por estas técnicas de alta sensibilidad. Por lo tanto, esto es un elemento a tener presente y seguir evaluando en el momento actual. Estos son conocimientos de estas épocas que hemos pasado del desempeño en asintomáticos. Hay que evaluarlo o mantener la evaluación de estas PCRs en forma prolongada en este nuevo periodo, donde seguramente asintomáticos van a bajar y van a ser cada vez menos. Bien. El otro diagnóstico molecular que está también circulando bastante ampliamente en el mundo y también en nuestro país es el LAMP. El LAMP, que es una técnica, como está dicho ahí, obviamente porque es un virus ARN, necesita una transcripción reversa para pasarlo a ADN, pero es una amplificación, a diferencia de la RT-PCR, en donde los ciclos de temperatura son diferentes. Aquí lo que tiene es lo que se llama una amplificación isotérmica con una sola temperatura. Amplifica igualmente el material genético. No se necesita un termociclador. Estos son todos beneficios que tiene esta metodología. El resultado se puede visualizar a ojo, es decir, porque puede ser un resultado colorimétrico. Hay otras maneras de detección, pero es un resultado colorimétrico que en general varía porque hay indicadores de pH o de metales que nos hacen evidente al ojo humano de la amplificación, con un tiempo de procesamiento bastante menor que la RT-PCR, de 45 a 50 minutos, todos beneficios y todos conocimientos que debemos tener para elegir de acuerdo, como decíamos al principio, de acuerdo a la clínica y de acuerdo a la epidemiología. Pero tiene su límite en el que la baja carga viral impediría prácticamente en un 15% de los casos infectados la detección. Eso, en época de baja circulación o de baja tasa de infección,
Ese es uno de los problemas porque podemos estar perdiendo los asintomáticos. ¿Por qué? Porque los asintomáticos, buen porcentaje, no lo tengo caracterizado, pero un buen porcentaje de ellos tienen valores, comparados esto con la PCR, valores de CT, es decir, elevados, de más de 35. Por lo tanto, con eso nos está hablando de una baja carga viral. Y esto es justamente lo que el LAMP en estas condiciones, en esas condiciones previas, no podría estar detectando. El LAMP, estas son simplemente muestras gráficas de cómo se ve en condiciones experimentales. Están en condiciones experimentales donde está todo muy bien estandarizado y tabulado, es un muy buen método. Como les decía, es un método que puede ser, que es subjetivo, que es al ojo. Y aquí en esta gráfica, en donde estas líneas que suben son justamente los valores CT de distintas muestras, que las tienen acá, en donde están bien cuantificados las copias que tienen, que van desde los millones a las 30 copias. Y esto, ven que muestras de alta carga viral, ven que los CT son 10, 15, 20, 25. Luego hay una ventana importante entre 25 y 35, 38 de CT, y luego unas 30 copias por acá, que tienen entonces una elevación que puede llegar a ser considerada inclusive negativa en esta situación. Entonces, con esto, ¿a qué voy? Se necesita la validación de acuerdo al momento epidemiológico que estamos viviendo, de acuerdo a la clínica, y de acuerdo a si el individuo es sintomático, entonces, si el individuo es sintomático o asintomático. Saliendo de la biología molecular, digamos, la biología molecular, los desarrollos, inclusive dentro del LAMP hay actualizaciones automatizadas del LAMP que han tenido y han generado en estos 9 meses de pandemia un gran desarrollo tecnológico. Pero pasando entonces a otra metodología también importante que o va a ser importante en esta etapa que vamos a empezar a vivir, que es el diagnóstico de infección por test antigénicos. Por eso decía, creo que estamos en la situación de considerar una alta prioridad a la evaluación y al uso de estos test antigénicos, siempre pensando que para el impacto que podemos llegar a tener, que ya se está sintiendo, el desarrollo de métodos rápidos, fáciles de realizar, de bajo costo, porque también tenemos que pensar en el costo de las RT-PCR, en el costo del LAMP, y por lo tanto para una utilización masiva o ampliada, debemos pensar también en el costo. La situación ideal, y en tiempos de pandemia más aún, los point of care, ¿no verdad? Digo, al lado de los pacientes, ¿qué le vamos a pedir siempre a las pruebas en general, como conceptualmente? Una adecuada sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, que obviamente sea el diagnóstico concreto de infección de SARS-CoV-2 y pueda ser usado además masivamente, así como también como diagnóstico individual. En general, estas pruebas son cualitativas sobre una membrana, son las llamadas pruebas inmunocromatográficas,
y las que están ingresando para la validación y las que ingresen y las que van a ingresar van a detectar fundamentalmente antígeno o la proteína de la nucleocápside del virus y en muestras nasofaríngeas, ¿sí? Siempre debemos estar pensando y teniendo presente, con todas las consideraciones previas que les venía diciendo, que el estándar de oro sigue siendo la biología molecular y el diagnóstico por RT-PCR, que obviamente se requieren mayor infraestructura, mayor capacitación, etcétera. Con respecto a las pruebas inmunocromatográficas, a las pruebas rápidas, mal llamadas pruebas rápidas porque hay ELISAs que son también pruebas rápidas, pero los point of care se han evaluado a nivel mundial teniendo un alto nivel de especificidad, fíjense, de 99 a 100%, es decir, verdaderamente son específicos, y lo que tienen es una gran variación, una amplia variación de la sensibilidad entre el 33 y entre el 30 y el 93%. Acá les puse una publicación muy reciente, esa es la otra maravilla de la pandemia, ¿no verdad? Yo recuerdo una pequeña pausa, recuerdo en el 2002 con el SARS-CoV, donde nos llegaba la información por mail y las publicaciones libres del SARS-CoV-2 en el New England Journal, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos a través de las redes y a través de la libertad de tener en estos 9 meses la mayor cantidad de publicaciones y evidencia científica que también hay que, ojo, ¿no?, evaluar y validar. No todo es oro lo que reluce, ¿no, verdad? Entonces, en esta publicación, en donde compararon justamente la RT-PCR con la detección de antígeno, van a ver y compararon sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo. Pasamos de una sensibilidad del 70%, no es un muy buen marcador, una especificidad del 100%, eso está perfecto, pero tienen un valor predictivo positivo interesante de 87% y un valor predictivo negativo, perdón, al revés, un valor predictivo negativo de 87% y un valor predictivo positivo del 100%. Es decir, que por ese lado también estas técnicas son rescatables para ser usadas. La concordancia usando el test de capa y demás es entre ambas metodologías, RT-PCR y antígeno, detección de antígeno, es del 90%. Y en la gráfica que les muestro acá al lado, ven cómo aquí tenemos, está graficado la reactividad del antígeno, los resultados del antígeno, y aquí el CT, que ven que van desde 10 a 40, 40 son los ciclos de funcionamiento en el termociclador, en donde ven que los CT más elevados se corresponden con antígenos negativos, y los CT de menos de 35, yo diría de menos de 33 para abajo, se corresponden justamente con antígenos positivos. Ahí tenemos una pauta de claramente. Y obviamente, si eso uno lo lleva a la situación de sintomatología o no, esto se asocia más fundamentalmente a los casos sintomáticos. Entonces, estas técnicas son muy prometedoras, sabemos de que existen falsos negativos debido a bajas cargas virales y sabiendo de que justamente también la baja carga viral es compatible con virus de baja viabilidad y baja o nula infecciosidad o transmisibilidad.
Acá les traje otra evidencia comparando lo que es la dinámica. ¿Por qué decimos que hay diferencias en las cargas virales, inclusive en sintomáticos y asintomáticos? Y dentro de los sintomáticos también, porque no es lo mismo tener una infección leve que una infección grave, obviamente. Desde el punto de vista de la cinética y de la dinámica de replicación de estos virus, en estos cuadros que quizás no se vean demasiado bien, pero compararon en este primero situaciones clínicas, es decir, sintomáticos, desde leves a graves, en donde muestran el periodo de la duración de la positividad del SARS-CoV-2, y la media del clearance, de la eliminación y de lo que es el shedding, la eliminación propiamente, ¿no?, del virus del aparato respiratorio, en donde se ha visto que las infecciones leves eliminan más rápidamente que las infecciones más graves. Y en este otro cuadro compararon sintomáticos con asintomáticos. Y eso también pone en evidencia la existencia de que en los asintomáticos la eliminación es más rápida, la carga viral es más baja que en los sintomáticos. El otro test que también promete bastante es el PanBio. Es un test que se ha probado bien y inclusive desde el fabricante lo indica para pacientes sintomáticos, individuos sintomáticos. Y aquí vemos en donde la especificidad y sensibilidad con un intervalo de confianza del 95% y teniendo la RT-PCR como gol estándar. Se evaluó la sensibilidad y también, y según desde el tiempo de inicio de los síntomas, en menor o igual a 5 días, en menor a 7 días y mayor de 7 días, y la concordancia entre las técnicas a través de la puntuación o el score de capa. Considerando solo pacientes sintomáticos, menor de 5, menor de 7 sintomáticos, la sensibilidad fue de 85, en menor de 5, en menor de 7, el 86, prácticamente lo mismo, pero en mayor o igual a 7 días la sensibilidad cae profundamente a 53%. En el caso de los asintomáticos, porque también el título habla desde el inicio de síntomas, es decir, confunde un poco porque no es solamente sintomáticos, pero sí se estudiaron asintomáticos. La sensibilidad global de los asintomáticos cae también y es concordante inclusive con los datos de la otra publicación y de otro fabricante, 54%. Con lo cual, creo que es claro la indicación del uso de esta metodología rápida por pruebas inmunocromatográficas. Entonces, conceptos generales y consideraciones. Para realizar pruebas rápidas tenemos que saber cuál es la prevalencia de la infección. Difícil en un momento de pandemia donde la cosa viene arrollando. ¿Cuál es el contexto clínico? Si estoy con sintomáticos leves, sintomáticos graves, si estoy con asintomáticos, en qué población se va a usar. Pero todo eso puede afectar el resultado, la credibilidad, el buen uso, la racionalidad del uso de estos test. Las pruebas rápidas podrían utilizarse en grupos de personas de alto riesgo, como un tamizaje, identificar en ese grupo de riesgo, ¿sí?, aquel que es positivo para el antígeno y prevenir la transmisión, tomar acciones preventivas, cuarentenar, etcétera, etcétera. Esta prueba rápida, ¿sí?, puede también considerarse para áreas que están experimentando, y cualquier parecido con la realidad pero puede estar áreas con transmisión comunitaria generalizada, donde el sistema de salud
está sobrecargándose, y no estoy hablando de estoy hablando en una primera instancia del diagnóstico laboratorial. El sistema de salud es fuerte y se están tomando las previsiones para la asistencia de pacientes, de individuos sintomáticos, desde leves, moderados a graves. Y aparentemente también podría ser un buen uso de estos test rápidos de antígeno en el nivel primario de atención. Eso podría estar en la mesa para considerar. Como seguimos en el último, en el algoritmo, las pruebas serológicas, en base, disculpo a la doctora San Martín que no podía llegar, voy entonces a mostrar y hablar sobre la serología, donde en esta situación y en este tipo de infección, ya me adelanto a conclusiones, la serología para el diagnóstico de asintomáticos, en este momento de pandemia, no tiene utilidad. La serología va a tener utilidad en un futuro, quizás cuando tengamos el inicio de la inmunización activa, cuando tengamos estudios epidemiológicos de cero prevalencia, pero para el momento actual la serología se ha probado en todo el mundo, se ha dicho en todo el mundo, no tiene utilidad diagnóstica. Pero de todas maneras, vamos a repasar lo que es la curva de anticuerpos, en donde tenemos claramente que todo esto es inicio de los síntomas, en donde detectamos por biología molecular o por antígeno también, dependiendo de, fíjense, hisopado nasofaringeo o del tracto respiratorio bajo en mayor periodo, donde podemos detectar y diagnosticar la infección. A partir del día 8 comienzan a ascender los anticuerpos, tanto la IgM muy probablemente, la IgG también, y eso puede entonces permanecer o no, como dije anteriormente. Los inmunocromatográficos, me detengo de vuelta con esto, ¿estamos bien de tiempo? ¿Sí? Los inmunocromatográficos en esta situación, porque también sabemos de que el mercado internacional y el mercado nacional se ha llenado de este tipo de metodologías con diferente desempeño, pero que deben ser conceptualmente validados, porque la serología en estas infecciones respiratorias, de inicio de infecciones respiratorias, en el periodo agudo no tienen utilidad. Por lo tanto, bueno, en el Laboratorio de Salud Pública, en el Departamento de Laboratorios de Salud Pública, en el área de control de calidad, se recibieron por un determinado periodo de tiempo de variadas procedencias, test inmunocromatográficos, fueron estudiados. Es muy difícil en esta situación de pandemia lograr muestras de sangre de pacientes que ya han tenido la infección en distintos periodos de tiempo para evaluar y validar esta metodología, porque obviamente vamos conociendo la historia natural de la infección y vamos conociendo el comportamiento de la respuesta inmune. Entonces, luego de haber analizado miles, como dice ahí, hacer miles de determinaciones serológicas, participó en métodos cuantitativos y epidemiologías, la doctora Aleman y el doctor Allegretti de epidemiología y evaluación sanitaria, manejaron los datos, y luego de eso sí empezaron a llegar, porque también esto
hay que ubicarse en esta situación también de pandemia. No éramos para nada los únicos en tratar de identificar un método rápido, fácil y de bajo costo para hacer diagnóstico. El mundo entero lo estaba haciendo, el mundo entero lo estaba demandando, por lo tanto, en esta suerte de puja, obviamente los más poderosos siempre ganan en este sentido, y obviamente la utilización y el contar con tecnología automatizada llegó un tiempo después, como se muestra ahí. Los test de ELISA automatizados, fundamentalmente de Roche y de Abo, fueron posteriormente evaluados y validados. Se evaluaron una enormidad, como les mostré, de muestras y de estudios, donde lo que para la validación cumplimos con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Todos los test debían de tener una sensibilidad mayor o igual al 80% y con un límite inferior del intervalo de confianza de 95%, mayor o igual al 70%. Esto es una imagen, bueno, de todo lo que se fue usando. Obviamente los test inmunocromatográficos primeros, y test microplacas pero manuales luego, y obviamente finalmente a través de inmunoanalizadores los test automatizados. Pruebas rápidas inmunocromatográficas clásicas, un poco lo que ya conocemos a lo largo de tanta historia microbiológica y serológica en el mundo. Pruebas por ejemplo, con determinación de IgM sola, de IgG sola, o inclusive ambas al mismo tiempo. Y se probaron una enormidad de pruebas de marcas diferentes, en donde muy pocas, y hago una aclaración, el estudio, porque ya manejábamos el concepto, manejábamos la recomendación internacional, que la detección y el conocimiento de la IgM, a través de la detección de IgM, en esos 7-8 días de la enfermedad aguda, obviamente no va a tener resultado, con lo cual y por cuestión de disponibilidad de cantidad de sueros, cantidad de sueros de diferentes momentos de la infección de pacientes, se estudió la sensibilidad de la IgG únicamente, y se está en condiciones de mostrar y decir que la sensibilidad de las IgG andan para algunas de las situaciones en el 90%, por encima de los 8 días, otras por encima de los 14 días, ¿sí? Muchas de ellas por encima de los 14 días. Fíjense en esta, el 55% la sensibilidad entre 8 y 14 días, y sube al 90% más allá de los 14 días. Y así sucesivamente, ahí tenemos 22 diferentes presentaciones de test inmunocromatográficos con diferente desempeño en la sensibilidad. En esta gráfica, mostrando justamente la sensibilidad de los test inmunocromatográficos, solamente un grupo, aquí estos remarcados, lograron, ¿sí?, tener una sensibilidad adecuada mayor más allá de los 14 días de iniciada la infección. Vinieron los ELISA manuales con distintas conformación en su desarrollo. Se procedió a hacer exactamente lo mismo, donde, y con los mismos criterios de validación, solamente 2
entraban en una buena sensibilidad, fíjense, 85 y 90%, fundamentalmente el Euroimmune, y entre 8 y 14 días el DRG y el Novatec con 90 y 94%. Es decir, la disponibilidad es limitada en cuanto a lo que es sensibilidad de todos estos test. Vinieron los inmunoensayos automatizados, se evaluaron también con la misma, con los mismos criterios. Fíjense, estos, obviamente, era esperable totalmente que entre el primer y el séptimo día, estudiando la IgG, esto iba a ser menor del 80%, pero bueno, a partir del octavo día esa sensibilidad en algunos de ellos fue aumentando, llegando inclusive al 100%, como en el VIDAS, como en el Elexis, como en el Centauro, etc. Pero bueno, todos con estos automatizados con muy buen desempeño. Fíjense esto, bueno, aquí utilizamos algunas muestras de donantes para poder evaluar y bueno, decir qué pasó antes, antes del comienzo de la transmisión de este virus en nuestra población. Y fíjense que en donantes pre-coronavirus no había absolutamente nada de IgG. A medida que acá tenemos grupos de PCRs negativas asintomáticos y sintomáticos, con alguna movilidad en sus anticuerpos, y luego a partir de las PCRs positivas, ¿sí? entre el primer y el séptimo día, luego entre el quinto, a partir del octavo día, pero francamente a partir del día 14 es donde la mejor sensibilidad está determinada. En resumen, en estas 4 gráficas quiero dejarles justamente las posibilidades diagnósticas. Tenemos los casos asintomáticos, en donde claramente los métodos directos, ya sea por biología molecular o por antígeno, deben ser usados. Los casos sintomáticos sí, pero bueno, recordándoles cómo es la curva de anticuerpos y viendo que si quiero yo tener hoy un diagnóstico tengo que recurrir a los métodos directos. ¿Qué pasa con los contactos COVID que no fueron estudiados adecuadamente pero lo previsible es que tengamos esto, ¿sí? Por lo tanto, quizás en un tiempo, ¿sí? Más adelante podamos tener esta ayuda para, digamos, la serología. Yo no quiero desecharla completamente, es una herramienta más de laboratorio, una herramienta más para comprender justamente la evolución de estas infecciones. Y por último, en el individuo asintomático, pero con algo de sintomatología y con desconocimiento del contacto, quizás con una situación quizás de gran distribución, que puede tener, obviamente necesario, ¿sí? pero está asintomático, lo reitero, que puede entonces tener justamente una baja carga viral y la serología correspondiente. Siempre hay 2 pandemias, la primera, la más obvia, la propagación mundial de un patógeno, cualquiera sea, ¿no? La segunda causa igual daño, pero no siempre es reconocida o nombrada, que es el miedo, y a veces el miedo nos hace perder el tiempo, nos hace perder recursos, y salimos para todos lados a buscar soluciones al problema.
Y esto es lo que nos está pasando, esto es un evento más porque convivimos con diferentes especies y debemos tener muy claro que todo esto se maneja como una medicina sola, tanto para las especies, otras especies animales y para los humanos. Gracias, estoy para las preguntas. Espero que haya quedado algo claro. Gracias, Héctor, por tu clara exposición tan exhaustiva sobre los principales métodos de diagnóstico de infección de este virus. Vamos ahora a leer algunas de las preguntas. ¿Qué opina el doctor Chiparelli sobre la utilización de pruebas moleculares sobre otras muestras como saliva o sangre? Bien. Vayamos por partes, dijo Jack. La saliva es una muestra, es una muestra habitual para otras, también para situaciones clínicas como las paperas, ¿no, verdad? Como las parotiditis infecciosa, en donde claramente la muestra clínica, mejor dicho, el virus que estamos buscando proviene de una glándula que produce, entonces, y que va a agotar y que va a desagotar su producción en la saliva. Para el SARS-CoV-2, la saliva es una muestra posible, pero desde mi punto de vista desde lo que se está recogiendo de algunos grupos a nivel internacional y obviamente de los centros de referencia mundial, la saliva es muy difícil como muestra clínica de estandarizar para asegurar de que la muestra sea de calidad y sobre todo que que sea un resultado confiable. Porque además en la saliva lo que sí se ha visto es que en general y comparado, se han estudiado poblaciones, individuos con hisopado nasofaringio y toma de saliva paralelamente, y la carga viral, y en el caso del CT, es bastante menor en la saliva que en la nasofaringe. Por lo tanto, yo no recomendaría la saliva, es vuelvo a decir, difícil de estandarizar, tiene las mismas consideraciones que para el hisopado nasofaringio u orofaringio en cuanto al momento también, obviamente, a la oportunidad de la toma, pero como muestra clínica yo creo que voy a decir algo y que me va a denunciar un poco la edad, pero estoy chapado a la antigua y quiero el hisopado nasofaringio o el hisopado orofaringio, y si es combinado, si se puede, mejor. Pero de la saliva, en principio, un gran paréntesis, hasta no tener más evidencias de una mejor tecnología sobre una muestra de menor calidad. Y con respecto a la sangre, también se ha usado, pero no tiene una amplia difusión, no tiene una gran evaluación tampoco. La viremia obviamente es también, como en las otras infecciones respiratorias, también es posible, pero en general siempre se mantiene el hisopado, al lado del hisopado nasofaringio tiene mejor rendimiento para el diagnóstico que cualquier otra muestra. Bien. Para las técnicas LAMP, ¿se requiere infraestructura especial? Para la extracción de ácidos nucleicos, para su lectura. No, para el LAMP, como les comentaba
Es una amplificación isotérmica donde es mínima los requerimientos, los insumos o el equipamiento, ¿sí? Es un baño, es un baño de una sola temperatura, un baño seco de una sola temperatura. La extracción se hace también, se debe hacer como en la RT-PCR, lo que el gran beneficio del LAM también está, se suma, digamos, por el corto tiempo, ¿no? Y el bajo costo que también tiene. Después, requerimientos, se necesita un freezer de -20 y nada más. Y obviamente, capacitación también. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Cómo interpretamos el resultado de un paciente asintomático, sin contacto conocido, en que una primera muestra es positiva y al reiterarla 2 veces es negativa? Puede ser de que ese primer positivo, vieron que yo les dije que podemos tener falsos positivos, puede pasar. Y en las situaciones de gran cantidad, gran demanda, gran cantidad, sobre todo, piensen de que esto es, todos han visto cómo es la obtención de la muestra clínica, cómo es la situación del personal que toma la muestra clínica, con todo el equipo de protección personal que requiere, que necesita para el cuidado, por la bioseguridad, dónde lo tiene que hacer. Hemos visto variadas situaciones en lugares a veces apropiados y en otros no tanto, que puede perfectamente tener un error de identificación y luego toda esa cantidad de muestras que llegan a los laboratorios pueden también tener el fenómeno de la contaminación y bueno, eso puede ser producto. Quizás el primer estudio positivo haya sido con un CT, aquel que decíamos hoy al principio, un valor umbral muy alto. Ahí podemos, al principio de los diagnósticos en nuestro país, tuvimos varios, una de las cosas que no comenté, pero bueno, al principio de los diagnósticos, los primeros meses, veíamos que en grupos donde no era evidente el contacto, podían llegar a tener un valor umbral de elevado de 35, 36, 38, que eso se puede confirmar utilizando diferentes genes, diferentes marcadores en los diferentes genes. Si recuerdan de las primeras diapositivas, el GNE, el GNN, el GNORF, etc. Entonces, puede que ese caso puede ser por esta situación, solamente un gen detectado, pero en ese valor umbral, con ese valor alto, quizás con baja carga viral, que en el siguiente hisopado la carga viral haya descendido tanto, y se haya liberado y haya dado dos hisopados posteriores negativos. Es variado, digo, las situaciones pueden ser variadas. Héctor, y complementando eso, ¿hay alguna regulación para los laboratorios en cuanto a la cantidad de genes que tienen que detectar para reportar un resultado positivo? Bien.
Los protocolos que existen, nosotros hemos tratado de evaluar la mayor cantidad de protocolos de biología molecular y tienen en general diferentes blancos para amplificar. Todos están dentro de lo esperado, dentro de lo recomendado. Usamos diferentes plataformas de amplificación para tener justamente este panorama ampliado de variabilidad en los kits comerciales fundamentalmente, y están todos dentro de lo esperado. Sí. Bien. No sé si había otra parte de esa pregunta. No, me parece que no. Pasamos a esta otra. Desde el DLCP, ¿se va a informar sobre el comportamiento de los test de antígenos? Hay diferencia importante según los diferentes reactivos en las publicaciones. Sí, sí, claro. De hecho, estamos ahora involucrados en justamente en una validación venimos haciendo de otras marcas que, como les decía, no les comenté y no voy a decir las marcas comerciales, pero no han dado, de hace unos meses atrás, no han dado buen resultado. Estos que ahora empezaron o van a empezar a ingresar, sí los estamos evaluando y están teniendo o están prometiendo justamente buen desempeño, fundamentalmente en pacientes en individuos sintomáticos. Y por supuesto, el DLCP es un organismo, es una institución que recomienda determinada o genera recomendaciones para las autoridades sanitarias para que obviamente comuniquen a cada efector qué y cómo tiene que usar. Bien, o sea que al momento de hoy no tenemos test antigénicos probados por el DLCP y que estamos probando. Los están probando. Bien. Esa pregunta creo que ya está respondida la primera parte en el sentido de qué es lo que están probando y sobre qué muestras se realizan. Hisopado nasofaringio. Directamente. Directamente. Sí. Tienen una etapa de tratamiento vieron que el hisopado se pone en un medio de transporte, bueno, eso se vuelca en una copita, en un tubito, y eso lleva un tratamiento previo para luego ser utilizado en el inmunocromatográfico y bueno, tiene como una suerte de extracción. Bien. Para evaluación de la epidemia, quizás pueda utilizarse la serología, pero no en esta situación. Y no todas las serologías, obviamente, parece ser una de las conclusiones. Exacto. Sí. Es decir, ojo, evaluación, ¿podemos ir a la pregunta esa? Evaluación de la epidemia, si la hacemos posteriormente, quizás la serología tenga una utilidad. Evaluación actual para ir monitoreando, no. Eso debemos restringirnos a la metodología directa. La doctora Segui Venturino de la Frontera pregunta si se está aplicando Point of Care actualmente en Uruguay, Brasil. Point of Care para serología no. Están registrados los que han tenido esa sensibilidad, pero no están recomendados para diagnóstico. Y Point of Care de antígenos aún no registrados porque los estamos evaluando. Los que están teniendo mayor difusión internacional. ¿Cuál es el plazo máximo en días para poder solicitar PCR para SARS-CoV-2? La situación es diferente. Si una persona está con síntomas, ya, no hay, digamos, esa es la situación aguda, no hay que esperar mucho.
el asintomático que ha tenido un contacto estrecho por pauta epidemiológica al 7º día. Bien. Máximo, y después, claro, después del 7º día, ese es perdón, no sé, el plazo máximo pueden ser 10 días, 14 días después, pero no más, porque si no nos pasamos, la PCR puede ser positiva y estamos en lo que les comentaba al principio. Personas que estén en contacto permanente con enfermos de COVID que nunca hayan presentado síntomas y hayan podido estar enfermos, por ejemplo, personal de salud, ¿se puede hacer serología que confirme que ya tuvo la enfermedad? En un principio se pensó, sí, se pensó en hacer evaluación de personal de salud concretamente. Un poco viendo la evidencia internacional y lo poco de experiencia que se tuvo con los paneles nacionales que se usaron, no se vio fundamentado el uso de la serología en el personal de salud. Si aparecía el contacto o si hay pacientes COVID positivo, el personal de salud debe tener todo el equipo de protección personal, las precauciones adecuadas, el uso correcto de todo, la indumentaria y prácticamente eso, diría yo que a pesar de tener un contacto estrecho con los pacientes, asegura la no transmisión. De todas maneras, el personal de salud, yo creo que en algunos centros los están hisopando regularmente para ir evaluando la posibilidad de transmisión, ¿no? Dentro del... Bien. Pasamos a otra pregunta. ¿Qué CT se están usando para dar positivos, debe ser para informar positivos en nuestro país y fuera de nuestro país? ¿Y qué genes se están usando? Sí. Los genes que se usan son el gen E, el gen N y los marcos estos abiertos de lectura que se llaman ORF1A, ORF1B y el gen que lo nombré al principio, el de la polimerasa, que es un gen específico, el gen N también, pero son específicos de SARS-CoV-2, ¿sí? Eso con respecto a los genes y con respecto al CT, en general, levantando hasta el ciclo 39 y teniendo varios genes, se considera positivo. Bueno, esta ya está respondida. Si alguno de los kits de detección de antígenos nombrados en la presentación están disponibles en nuestro país y no. Si ¿se está utilizando el LAMP en algún escenario? ¿Hay resultados sobre su desempeño? Se ha empezado a usar el LAMP en forma piloto, un LAMP que fue diseñado por los científicos del Instituto Pasteur y estamos ahora vamos a entrar ahora en la etapa de la evaluación propiamente por el Departamento de Laboratorios de Salud Pública. El desempeño, vamos a ver. Las cargas virales... ¿Se miden solo en secreciones respiratorias? O sea, supongo que si se aplica el LAMP en secreción respiratoria. Sí. Bueno, muy bien. Concluimos con las preguntas. Muchas gracias, Héctor. A ustedes.